Nunca vivas por encima de tus posibilidades. Uno de los mejores consejos para ganar dinero es vivir por debajo de nuestras posibilidades. Todos tenemos diferentes niveles de ingresos, ahorros, deudas, etc. Pero todo el mundo parece querer impresionar a los demás y no ser menos que el vecino. Pero esa es una forma rápida de terminar con una gran deuda. En su lugar, las personas deberían priorizar el ahorro y la inversión para el futuro, que pueden ayudar a alcanzar la libertad financiera, sobre renovar el coche o la casa simplemente porque se quiere. Mucha gente tiene pocos o ningún ahorro debido al gasto excesivo que realizan en renovar cosas innecesarias, algo que puede derivar en problemas si hay que enfrentarse a una pérdida de trabajo inesperada o cualquier otra emergencia. La historia de sus finanzas comienza comparando el pasado con el presente. ¿En qué gasta usted? ¿De dónde provienen sus ingresos? Vigilando estos factores, usted puede hacerse una mejor idea de cómo usar su dinero hoy, para que pueda planear para el futuro. Mejorar la forma en que administra su dinero en el día a día toma tiempo y dedicación, pero mientras usted mejore sus hábitos con el dinero, estará alcanzando una situación financiera que le hará sentirse orgulloso. Número 2. Elimina gastos hormiga. Los gastos hormiga son esos pequeños desembolsos que haces constantemente en la compra de un café, galletas o cigarros, las salidas con los amigos o la familia, el pago de propinas o incluso los pagos de servicio de streaming. En un primer instante no parece mucho, pero si sumas todo en un mes e incluso durante un año, puede llegar a ser una cantidad importante. Identifica cuáles de tus gastos en el mes puedes reducir. No se trata de que dejes de salir con tus amigos o canceles todas las suscripciones, pero sí ahorrar en alguno de ellos. Para manejar su dinero, usted necesita tener una forma de seguir sus gastos diarios que le permita controlar el gasto total. Lo importante es que tenga y mantenga el sistema de control de gastos que mejor trabaje para usted. Vigile su gasto por varios meses. Al observar sus gastos en tiempo real y compararlo con el mes anterior, comenzará a encontrar áreas donde pueda hacer ajustes y así guardar dinero para sus ahorros. Número 3. Comienza a ahorrar durante tu juventud. El error número 1 que veo es que los jóvenes creen que no necesitan comenzar a ahorrar hasta que envejecen. Esto es completamente incorrecto. Obtener un inicio temprano de los ahorros puede dar frutos a lo grande. El regalo del tiempo y el interés compuesto es uno de los mejores que puede darse uno a sí mismo. La consolidación ocurre cuando las ganancias de nuestras contribuciones se reinvierten para generar sus propias ganancias, que también se reinvierten para generar más ganancias, y así sucesivamente. Con el tiempo, esa consolidación puede agregar mucho combustible al crecimiento de nuestros ahorros. Por ejemplo, si se invierten solo $100 al mes, durante 40 años se habrán ahorrado $48,000, pero en realidad el valor será de alrededor de $186,000, suponiendo un retorno anual de en torno al 6%. Si se ahorra $125 mensuales, después de 40 años se tendrán $232,000. A veces usted puede creer que ahorrar está fuera de sus posibilidades, pero hacerlo consistentemente, aunque sean montos pequeños, puede tener un gran impacto a largo plazo. Número 4. Asume riesgos adecuados. Esto es fundamental para tener siempre una senda alcista y no tener que empezar desde cero o dar grandes pasos atrás. En los negocios, en las inversiones o en la vida personal hay que asumir económicamente hablando los riesgos adecuados. Los expertos en finanzas personales hablan, por ejemplo, de saber elegir la deuda buena, entendiendo como tal como aquella en la que pides dinero prestado con el objetivo de adquirir bienes o realizar inversiones que nos van a reportar un flujo de dinero hacia nuestro bolsillo. A la hora de hablar de riesgos, hay también numerosos consejos como, por ejemplo, no hipotecarnos en algo que su pago conlleve un tercio de nuestros ingresos y diversificar en nuestras inversiones. Es decir, no poner todo el dinero en la misma operación o lo que comúnmente se dice no poner todos los huevos en la misma canasta. Analiza en dónde y en qué invertir y adquiere conocimientos que te ayuden a identificar oportunidades de inversión para generar dinero constante, es decir, crear activos. Recuerda que todas las formas de inversión supondrán riesgos y si se cometen errores es necesario aprender de ellos. Pero cuando encuentres la forma correcta de poner tu dinero a trabajar, habrás creado un flujo de riqueza. Número 5. Apunta tus gastos fijos. Los gastos fijos son los que pagamos todos los meses como alquiler, agua, luz, teléfono, internet, etc. Es importante resaltar que debes incluir en la lista los impuestos. Que no se te olvide. Tener un registro de los gastos fijos es importante para saber cuánto de la renta familiar sobra sobre todos los meses para invertir, ahorrar o incluso destinar al descanso y al ocio. Asimismo, y si eres un emprendedor, también debes tener un control de los gastos fijos de tu negocio, como el alquiler y los costes de producción.
Hay varias maneras de realizar este control, pero para empezar te recomendamos mantener una hoja de cálculo en Google Drive o en Excel, lo que te permitirá organizar, actualizar y guardar tus datos con gran facilidad, además de automatizar cálculos gracias a sus sistemas de fórmulas. Antes de que pueda tomar cualquier paso para mejorar, necesita tener una idea clara del estado de sus finanzas. Comience por revisar sus fuentes de ingresos. Si tiene dificultades para cumplir sus compromisos el fin del mes, puede que sus ingresos y gastos no ocurran al mismo tiempo. Por ello es útil tener un panorama completo de sus finanzas. Escriba la fecha de vencimiento de sus cuentas en un calendario que tenga a la vista, mientras planea las semanas venideras. Número 6. Establece objetivos financieros. Antes de seguir adelante es importante conocer la diferencia entre metas y objetivos. Aunque estemos acostumbrados a usar estas dos palabras indistintamente, pueden tener ciertas diferencias de significado. Los objetivos representan lo que queremos lograr a largo plazo, mientras que las metas, por otro lado, representan acciones concretas, cuantificables y con un plazo predeterminado. Por ejemplo, si tu objetivo es aumentar los ingresos por ventas de tu negocio, tus metas, a su vez, podrán ser duplicar el número de transacciones en los próximos 6 meses, aumentar el ticket promedio de tus clientes en un 50%, etc. Analiza tus metas financieras. Hazlas específicas, medibles, realistas, relevantes y establece un plazo para alcanzarlas. Mientras los sueños pueden ser aspiracionales y a veces poco claros, ponerse metas de forma inteligente pueden ayudarle a lograr sus sueños. Asegúrese de tener en mente las metas a largo plazo. Es importante que planificar para la jubilación no quede en un segundo plano después de las necesidades a corto plazo. Conocer cómo priorizar sus metas de ahorros puede darle una idea clara de cómo distribuir sus ahorros. Número 7. Paga al contado siempre que puedas. Esto puede sonar a cliché, pero cualquier especialista en finanzas nos dirá que una de las formas más efectivas de cómo administrar el dinero tiene que ver con comprar algo solo cuando tengamos el dinero para hacerlo. Es por esto que pagar en un solo pago es una excelente estrategia para ahorrar dinero, ya que evitas gastar un dinero que realmente no tienes. Muchas tiendas en todo el mundo ofrecen ofertas especiales y descuentos para pagos en efectivo. Esto significa que puedes ahorrar dinero y pagar menos por un producto o servicio. Número 8. Establece límites a los gastos variables. Administrar el dinero está estrechamente relacionado a los límites con relación a los gastos. Todo lo que no es un gasto fijo es un gasto variable, o sea, un tipo de gasto que, en principio, se puede dejar para más tarde. Pero sabemos que en la práctica la gente no quiere dejar de privarse de pequeños placeres, como salir con amigos, hacer un viaje o comprar algo que no sea esencial. Para estos casos te recomendamos establecer un límite para los mismos. Reserva una pequeña cantidad de dinero para tus actividades de ocio. Sabemos que tu objetivo es ahorrar dinero, pero si terminas sacrificándote con demasiada dureza, también puedes terminar renunciando al ahorro por completo. Por ejemplo, para gestionar los gastos variables de manera equilibrada, te puede ayudar a establecer recompensas pequeñas para cuando logres una meta, o hacer una lista con 5 elementos que consideres superfluos, intentando incluir al menos uno de ellos en tu presupuesto mensual. Número 9. Compra productos de segunda mano. Con la tendencia cada vez mayor hacia el minimalismo y el consumo consciente, comprar artículos de segunda mano es una forma de ayudar a salvar el medio ambiente y además de aprender a cómo administrar tu dinero mediante el ahorro. Hay muchas tiendas de segunda mano en cualquier lugar del mundo, por ejemplo, con ropas y zapatos de alta calidad que se venden a un precio mucho más bajo, con muebles, electrodomésticos, etc. En línea se puede encontrar una variedad de productos en sitios web como Mercado Libre, Vivo y Segunda Mano. En estas plataformas los usuarios ponen los productos a la venta y los sitios actúan como intermediarios en el proceso de compra. Lo mismo sucede en eBay y Wallapop, aunque también venden productos nuevos. También puedes unirte a los grupos de Facebook y efectuar el trueque de productos y servicios con otras personas. Ten en cuenta siempre de comprar productos en buenos estados y no gastes dinero en productos muy económicos, pero de baja calidad que a la larga se transforma en gastar más dinero. Y número 10. Trata de no pedir financiaciones. Las financiaciones son un peligro para el pequeño y mediano negocio, ya que representan un compromiso a largo plazo y suelen cobrar intereses elevados. Sabemos que no siempre es posible evitarlos, ya que son útiles para captar recursos en la fase inicial del emprendimiento. Pero siempre que necesites pedir una financiación, busca reducir en lo posible el número de plazos, además de hacer un estudio comparativo de las condiciones estipuladas por varias instituciones financieras para poder escoger la menor tasa de interés. Recuerda que las financiaciones también deben ser incluidas en tu hoja de gastos fijos durante todo el tiempo de vigencia de su contrato.